de esta reunión a ti, que por medio de tu Espíritu Santo seamos todos inspirados, recibamos tu palabra y que podamos ponerla por obra. Que tú seas el único celebrado y victoriado este día, que podamos salir confiados en que tú nos has hablado y por supuesto seguros de que lo mejor es seguir tus caminos, Señor. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Bueno, hermanos, pues el tema de este domingo es algo que he meditado a través de un tiempo y que he puesto en práctica, y quiero también compartirlo contigo. Siempre el éxito de nuestras vidas está cimentado en conocer a Dios, está cimentado en seguir sus caminos, y hoy vemos que estamos experimentando muchos cambios como sociedad. Estas múltiples presiones incluso del día a día por tener más, hablando de lo material o hablando de lo económico, por acaparar más en cuestión material, y aunado a un descontento social que es evidente y que podemos percibirlo en este sentido, de ir en declive constante. También durante este tiempo que observamos o nos alarmamos quizá por conflictos económicos, ¿qué esperanza nos aguarda a ti y a mí? ¿Qué esperanza guarda el creyente en este sentido material? ¿De qué forma puedo experimentar y vivir una libertad financiera o sana dentro de un mundo que busca obligarme siempre a acaparar más? ¿De qué o cuál es la esperanza de la cual puedo sostenerme cuando a mi alrededor solo se habla de escasez económica y que incluso la experimento? Quiero decirte en esta mañana que sí hay una forma de experimentar esta estabilidad financiera, y no es el Buen Fin. No creas que es esa parte si la estás pensando así. No lo es. Esa no es la salida. De hecho, sí es el principio del cual te quiero hablar y en el cual yo quiero rogarte a que puedas poner tu confianza en él. No solo se mira por encima, sino que hay que profundizar. El hecho o la respuesta de que yo te dé para esta seguridad financiera va incluso a sonarte matemáticamente ilógico. Vas a decir, oye, no me suena algo que deba o que sea muy confiable en un sentido material. Este principio es algo que insistentemente nos deja ver la Escritura, y que si tú y yo nos damos a la tarea de mirar detenidamente, se posiciona en lo único que permite al hombre o le da al hombre libertad financiera. Y lo encontramos, si me acompañas en la Escritura, en Malaquías 3, del verso 10 al 12, dice la Escritura: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Justo aquí encontramos la fórmula de esa libertad financiera de la que quiero comenzar a hablarte. Encontramos el piso o el cimiento de finanzas sanas y que dan y que proveen al hombre esa tan perseguida bendición económica. Cuando oímos bendición económica de inmediato decimos: wow, eso le agrada a mis oídos, me agrada escucharlo. Este principio que te digo, o la respuesta para que tú puedas experimentar esta estabilidad financiera, no está en acaparar, sino en dar. Pero dar, y dar con sabiduría y con entendimiento del por qué lo hago y cómo es o por qué deposito mi confianza en hacerlo, y la confianza de lo que espero.
Y este claro ejemplo del resultado de dar, concretamente lo vemos en el pueblo de Israel. El pueblo judío, quienes hasta el día de hoy prácticamente sostienen la economía mundial a través de la promesa que Dios les ha dado, y quienes son un símbolo de prosperidad, porque no sé tú, pero yo no conozco a un hombre judío o una familia judía que carezca. Hay prosperidad, y por donde quiera que mires, dirigiéndonos a la Escritura, nos regresa ese principio. Y si te das cuenta, si analizamos el tema de diezmar o de entregar el 10%, la primer persona que encontramos en la Escritura que lo hace es Abraham. Abraham se sostenía de una promesa. Dios le había dicho lo que haría con él. Era un peregrino y lo vemos diezmando. Como tú sabrás la historia, Dios lo llama, le dice: deja tu familia, deja el lugar en donde estás, te llevaré a la tierra prometida. Abraham lo sigue, y durante ese peregrinar sucede algo que vemos cuando se separa Abraham de Lot. Le dice: vete tú para allá, estamos prosperando mucho, ya no cabemos. Lot elige hacia dónde irse, y entonces dice la Escritura que en ese momento en el que están separados, Lot cae hay una guerra entre reyes, y Lot cae como prisionero de unos. Y entonces Abraham escucha, le vienen a decir: oye, Lot está en problemas, se lo han llevado. Y Abraham toma a su gente y va y recupera a su familia y recupera un botín. Y entonces dice que Abraham venía en victoria y va llegando, y aparece Melquisedec. Y Melquisedec lo nombra la Escritura como el sacerdote del Dios Altísimo. Y dice que le bendijo. Si me acompañas a Génesis 14, del 19 al 20, dice: y le bendijo Melquisedec, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Fíjate, la sabiduría de Abraham viene de una victoria. Bien, ese botín él lo pudo tener como un trofeo, pero cuando identifica a Melquisedec, de inmediato se despoja del 10%, y de hecho ni toma nada. Si tú continúas con la historia, sale también el rey de Sodoma y le dice: oye, pues dame parte del botín. Y Abraham dice: no, ¿sabes qué? Todo es tuyo, y solo tomaré lo que hayan comido ellos, y listo. ¿Por qué? Porque no dirás que tú me engrandeciste a mí, que tú me prosperaste a mí. Abraham estaba firme en lo que Dios había prometido y no le costaba despojarse. Después de una asombrosa victoria, y si nos dirigimos a nuestras vidas, pues qué satisfacción da, por ejemplo, tu trabajo. Trabajaste durante determinado tiempo y llega el día del salario. Y llega el día del salario y dices: ay, pues para esto hay victoria, ¿no? Ya depositaron. Y cuando llega, lo primero que ve Abraham, dice: esto es para Dios. Esta bendición, lo que hizo Abraham, me llama mucho la atención, porque si tú continúas en la Escritura, es impresionante cómo lo que hizo él alcanzó no solo a su familia, un peregrino, un extranjero, siendo bendecido en cualquier lugar en el que se ponía, pero no solo él, también su familia. Y era una promesa que perduraba sobre él, y esta bendición de generación en generación. Ahí tienes a Isaac, ahí tienes también a Jacob, y había muchísima prosperidad en ellos, y Dios estaba con ellos y no les faltaba absolutamente nada. Y incluso con Jacob, en este último Jacob, lo vemos que hace también él un voto para entregar a Dios la parte que le corresponde. ¿Qué voto hace? Si tú recuerdas, Jacob se roba la primogenitura, se la roba a Esaú, y entonces cuando ya su padre está en los últimos días, ya muere, y su madre dice: no, esto se va a poner difícil, ¿sabes qué? Vete hasta que se le pase lo enojado a tu hermano. Y lo manda a vivir con su tío, y ahí va Jacob. Y durante ese momento en el que se dirige a ir con el hermano de su madre, con Labán,
Dice la escritura, si me acompañas a Génesis 28, del 20 al 22, dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Nuevamente encontramos el resultado de este principio. Fue un Jacob próspero, porque eligió poner a Dios primero y decir: hago esto contigo. No te voy a comprar, sino al contrario, es una forma de decirte: tú estás primero. Y Jacob se lo estaba diciendo a Dios. Y si te das cuenta, continúas leyendo, y viene hambre a la tierra, y nos describe la escritura que Jacob tenía lo suficiente para mandar a sus hijos y decir: vayan a Egipto a comprar, porque ahí en Egipto estaba José y había prosperidad. Uno de sus hijos prosperando, poniéndose al frente de la administración financiera de todo Egipto, ahí estaba sosteniendo la economía. Y entonces, todavía que Jacob lo manda y tenía los recursos para decirles a sus hijos: vayan, dice la escritura que José sustentó a su familia. O sea, la decisión que tomó Jacob de poner primero a Dios en el tema financiero, ¿qué hizo? Le dio la seguridad aun cuando vino la escasez. Había hambre y lo fueron a traer a él con todas sus cosas. Toda la familia llega a Egipto, se encuentran con José. José les da una tierra próspera, ahí los pone, y ellos no padecieron de absolutamente nada. Y me encanta ver la historia de Israel, porque aprendemos mucho de la manera en la cual Dios lo sustentó y no faltó a la promesa. Nunca hubo o experimentaron ese temor, sabiendo lo que Dios tenía y cómo les respaldaba. Y lo que sí, que después de haber diezmado o de haber hecho esta parte con la economía, entendiendo que el diezmo lo estaban expresando como confianza en Dios sobre lo prometido, y por tanto era una forma de adorar a Dios con las finanzas, diciéndole: tú estás en primer lugar. Eso es lo que estaba pasando. Y a veces hoy en nuestra generación, tan difícil que es dar, cuando te dicen: oye, regálame una moneda, y vamos a buscar cuál es la más chiquita que traigo aquí. Cuando todo nos dice: no, acapara más. ¿Qué te dice ahora esta temporada de lo supuesto más barato? Compra, no lo necesitas, pero cómprate, acapara. Tienes uno, cómprate otro. ¿Por qué? Porque está barato, según tú. Pero la realidad es que si nos examinamos a nosotros mismos, una vez que vimos este sustento, una vez que vemos que Israel ha sido prosperado, que se decidieron a poner a Dios primero en las finanzas, entonces comienza una lucha interna entre dos cosas que quiero enseñarte hoy y que todos experimentamos. Si quizás estás en tu butaca ahorita diciendo: ay, van a hablar de dinero, híjole, ay, es incómodo, ¿no? Tengo yo esa duda, ¿no? No te preocupes, solo presta atención, abre tu oído. ¿Por qué? Si nos examinamos a nosotros mismos, se libra una batalla constante contra ese principio de dar y de poner a Dios primero. Y se vuelve incluso hasta polémico en la cuestión de dar el diezmo o no darlo, ofrendar o no ofrendar. Y esto se libra o sucede esta batalla en nosotros hoy, pero también se ha librado en tiempos antiguos. Desde el inicio puedo decirte que se ha librado esa batalla, ese mismo conflicto entre poner a Dios primero o qué hacer. Si lo vemos a través de cómo la escritura nos habla de Caín y Abel. Y me gustaría situarnos en esa historia rápidamente. Seguro la conoces, solo quiero leerte una parte que es la que considero en este sentido
importante. Y dice la escritura en Génesis 4, del 1 al 16, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, y a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, soy yo guarda de mi hermano. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, echas hoy de la tierra de tu presencia, y me esconderé y seré errante y extranjero en tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y él le respondió, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. En lo que acabamos de leer, ahí está la batalla que te digo. Hay un conflicto o una batalla que va más allá de lo que se ventila con Caín y Abel. Como no es una bronca de hermanos, sino es una batalla que seguimos luchando tú y yo, la cual puedo nombrar como la batalla que se libra entre la avaricia y la adoración. La avaricia contra la adoración, y esa lucha solo depende, para ser ganada, de una de las partes, una decisión, y esa decisión la tienes que tomar hoy. Por tanto, tú y yo tenemos que decidir si me rindo a la avaricia o me rindo a rendir mi adoración. Pero es evidente que juntas no pueden coexistir. Así que te invitaría a hacerte esta misma pregunta que todos los días me formulo. ¿Voy a vivir en un espíritu de avaricia como Caín o con el espíritu de adoración de Abel? Si te das cuenta, vamos a desmenuzar un poco, ir a lo profundo, como te decía, vamos a fundamentarlo. Y dice la escritura, o yo veo en la escritura, la raíz de esto que te cuento es lo que presentaron ambos delante de Dios. Y dice en el versículo 4 que Abel presentó al Señor, ¿qué? Lo mejor, lo primero. Los primogénitos del ganado, y el Señor miró con agrado a Abel, su ofrenda. Abel da lo mejor, lo primero, lo excelente. Viene en un espíritu de adoración y le dice a Dios, toma lo que tú demandas. Dios a ti y a mí nos pide lo primero, lo mejor de nuestras vidas. Y hablando en el sentido financiero, también nos pide lo mejor y ser el primero. Y eso es adoración, poner a Dios primero, como el centro de nuestras vidas, en el trono de nuestra vida. Eso es adoración. Pero la avaricia es egocéntrica. La avaricia te pone en el lugar de decir, yo voy a decidir lo que voy a darle a Dios, no lo que le corresponde, no lo que Él quiere, no lo que Él demanda de mí, sino yo voy a decidir cómo, cuándo y de qué forma se lo doy. Y por esta razón es por lo que Dios no se agrada de la ofrenda de Caín. Dice la escritura en el verso 3, lo leímos, dice que en el tiempo Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra.
No dice que fue lo mejor, no dice que fue lo primero, sino dice que Caín solo ofreció. Lo que denota un Caín que en su corazón diría: yo no voy a dar a Dios lo que Él demanda. Yo voy a dar a Dios lo que yo decida, y Dios tiene que estar contento y agradarse con eso que yo le voy a dar. Y entonces la avaricia demanda exactamente lo mismo para ti: que seas tú el rey de tu propia vida, que seas tú el que decida qué hacer con tu vida, que te sientas señor de tu economía, que te sientas señor de todo. La avaricia, hermanos, nos coloca en el lugar que le corresponde a Dios, y hay que tener mucho cuidado. Todos aquí luchamos hoy con ese espíritu. No solo es cosa de mirar a Caín y a Abel y decir: uy, qué grueso, ¿no? Sino al contrario, luchemos con ser los dioses de nuestras vidas. Luchemos contra eso, hagamos a un lado la avaricia y entremos a la adoración que Dios demanda. Hoy la sociedad quiere forzarte a lo mismo. Tú dale a Dios lo que tú quieras, como puedas, ahí como tú vayas sintiendo, cuando te nazca. Pero la escritura es clara, y la intención de que Dios pida el diezmo, de que Dios reclame la décima parte, las ofrendas, no es porque tengamos un Dios egocéntrico, no es tampoco porque Dios esté necesitado de dinero, no, sino porque Dios en su profundo amor sabe que si tú y yo nos dedicamos a una vida de avaricia, vamos a ser destruidos. Y es así, si recordamos, ve a primera de Timoteo 6, versículo 10. Dice la escritura: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Dice la escritura que el problema es ¿qué? El amor al dinero. A veces por cultura o en las iglesias podrían decir: es que están peleados con el dinero. No, para nada. Dice la escritura: lo que está mal es el amor al dinero, y no se está peleado con el dinero, sino el que le dejes al dinero decidir tu vida y la capacidad de decirte qué hacer y cómo hacerlo. La única razón por la cual Dios no quiere que vivamos vidas avariciosas es precisamente por eso. No desea que seas destruido, porque no desea que tengas tal afán por el dinero que te aparte de Él. Veamos los sinsabores y los estragos que le ocasionó a Caín la avaricia. Empieza diciendo Caín: pues yo voy a presentarle, ¿no?, a Dios, parafraseando, y yo voy a presentarle lo que yo quiera, lo que yo he decidido. No voy a darle lo primero, no le voy a dar lo mejor, nada. Pero lo primero que sucede cuando él ve que Dios prospera a Caín en el corazón, que Dios prospera a Abel en el corazón de Caín, dice: ¿y por qué a mí no? Surge la envidia de inmediato. Caín envidia y dice: ¿por qué Dios lo está bendiciendo a él y a mí no? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Has dicho: ¿por qué Dios lo está bendiciendo a él y a mí no? Y es ahí, después de en ese momento en el que se desencadena todo el caos y viene el odio hacia su hermano, y en lugar de admitir el error, de decir: no, si yo le doy a Dios lo que Él pide, si yo le doy a Dios lo que Él me demanda, entonces seré prosperado. No, al contrario, se le hace más fácil odiar a su hermano y lo odia, y entonces da lugar ¿a qué? A un homicidio. Y después de ese homicidio, ¿qué sucede? La mentira absurda. Dios lo cuestiona: ¿dónde está tu hermano? El Dios todopoderoso le dice: ¿dónde está tu hermano? Y él dice: ¿yo qué? ¿Yo lo tengo que estar cuidando? Y después de esa mentira, tú puedes decir: oye, está bien grave esa historia, pero ¿sabes qué es lo más triste de todo? Dice la escritura que Caín
se fue lejos de la presencia de Dios. Y eso precisamente es lo que quiere hacer la avaricia contigo y conmigo. Y es de lo que Dios quiere librarte. Es de lo que Dios constantemente te habla y te dice: es necesario, porque quiero librarte de ese peligro. La avaricia quiere esto: despojarte de Dios, despojarte de esa limpieza, despojarte de su presencia, y quiere que tú tomes el control. Y me encanta porque la Escritura siempre nos alerta y nos da muchos ejemplos, y está todo ahí escrito como una precaución también de Dios, diciendo: mira, no es lo que deseo para tu vida. Por eso el tema de los diezmos y de las ofrendas no puede ser tomado a la ligera. No puede ser llamado como algo opcional. No puede ser tampoco algo como: ay, bueno, pues ahí tranquilo, ¿no? Pues ahí va. No, tiene que ser visto a través de esto, porque si te das cuenta, la avaricia lo que quiere hacer es decirte: acapara. Ahí está la salida, acaparando. No confíes en Dios, confía en lo que tienes guardado. Y partiendo de ahí, si te das cuenta, seguimos, porque en el Nuevo Testamento encontramos a Judas. Judas en el versículo 11, sus Biblias sí tienen Judas, no hagan cara de que ¿dónde está? Es solo un capítulo. Y dice el versículo 11: ay de los que siguieron el camino de Caín, por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Aquí nuevamente somos alertados sobre esto cuando salen a relucir estos personajes. Nuevamente se toma a Caín de referencia como para mostrar o denotar el tema de la avaricia, pero también se habla de Balaam. Si analizamos rápidamente la vida de Balaam, también la historia la conoces, pero Balaam era un hombre de Dios. Un hombre con un don profético muy importante, al grado de que él decía: espérame, voy a consultar a Dios. Y Dios le hablaba directamente. Y Balaam, este profeta, por la avaricia, hubo un conflicto muy grande para él, y lo vamos a descubrir. ¿Por qué? Vamos rápido con la historia. El rey de Moab llama a Balaam y le dice: oye, ahí está Israel, van camino a la tierra prometida. Yo sé que tú puedes maldecir y bendecir, entonces ven y hazlo. Y Balaam dice: déjame ver, consulta a Dios. Dios no lo deja. Después lo vuelven a buscar, lo consulta otra vez, no lo dejan. Total que ahí va. Se encuentra entonces con Moab, y Moab lo seduce con el tema de los recursos. Ves la historia, va, lo intenta, no los maldice, los bendice, y así de continuo. Hasta entonces, como vemos, ¿qué pasa con Balaam? Balaam le dicen: no, yo no puedo hacer otra cosa que lo que Dios no quiere que yo haga. Y incluso en varias ocasiones, si te das cuenta, la primera vez que él se niega, le dice Balac: oye, pero no te he dicho de cuánto es la lana. No sabes. Dice: a ver, te voy a decir. Y entonces ahí va Balaam. ¿Y qué sucede? Para no hacer esto más grande o más amplio, la avaricia de Balaam termina con él. Y lo encuentras en Números 31 el versículo 23. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Balaam no maldice al pueblo de Israel, sí conviene con Balac y le dice: oye, te voy a dar la fórmula para que sean destruidos. Envías a tus mujeres que se infiltren en las filas de Israel, que forniquen con ellos, y entonces Dios se va a enojar con ellos y Dios mismo los va a destruir. Y dice en Números 31:23: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Así fue como dijo Balaam. Le pusieron trampa a Israel por su avaricia. Seguramente cobró, por supuesto que cobró. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el fin de los días de un hombre de Dios que se entregó a la avaricia antes de considerar a Dios? ¿Qué pasa? Josué 13, el versículo 22 nos lo muestra. Dice la escritura: también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam,
el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Ese es el fin de los días de Balaam. Ahora en la escritura un hombre de Dios lo llama el adivino. Y dices, wow, solo por su afán de avaricia termina perdiéndolo todo. Tal era el grado de estar cegado de la avaricia que yo lo leía y decía, ¿es verdad? Balaam está discutiendo con su burro. O sea, tal era así que dice la burra se quita y él responde y él la golpea y la burra empieza a hablar con él y le dice, ¿a poco yo acostumbro a hacer esto? Y Balaam, no, pues no. Y digo, estás hablando con un animal. Y bueno, dos burros hablando, ¿no? Entre ellos. Pero ¿qué pasa? Tú y yo no podemos cegarnos de tal manera. Dios se opone a la avaricia y vemos que se opuso aún al camino de Balaam y mandó un ángel y el ángel le dijo, ¿cómo eres sonso, hombre? La burra mejor se hizo a un lado, tú ibas a pasar y yo a ella le iba a dejar con vida y a ti no. Dios se opone al espíritu de avaricia. No desea que perezcas. Y tenemos muchos ejemplos. Dice la escritura, siguiendo con Judas, también menciona ¿a quién? A Coré, un personaje cuyo lío no fue la avaricia económica, sino el deseo de poder. Y dice la escritura que Coré era un hombre de renombre, servía a Dios, era un hombre que era importante. Pero la escritura nos indica que él se levanta con 250 varones porque quiere quitar a Moisés. Quiere el lugar de Moisés. No le parece lo que se está haciendo. Codicia en su corazón el tomar el lugar de Moisés. Y Moisés no hizo nada. Pero Dios sí. Y abrió literalmente la tierra y la tierra se tragó a Coré, a él, a su familia y a todos los que se habían levantado en contra de Moisés. Por eso te decía que el tema de poner a Dios primero en nuestras finanzas no es algo que, pues cuando te nazca. Tienes que ver que tiene una profunda bendición, pero también un riesgo, y no solo para ti, sino también para la familia. Le costó a Coré. Y lo triste tampoco es solo la muerte de Coré, sino también todas y cada una de las personas que fueron contagiadas por ese espíritu de avaricia de Coré. Por eso tú y yo también tenemos que tener mucha precaución de las amistades que tenemos en este sentido, porque el espíritu de avaricia es contagioso. Y cuando tú te sientes y digas, mis diezmos son para el Señor, y digan, pero tanto, entonces, ¿por qué? No, pues yo diría que menos. ¿Y qué tienes que hacer ahí? Corta ese momento y di no, porque doy a Dios lo que corresponde. Porque no, el contagiarme de un espíritu de avaricia, tienes que cuidarte de aquellos que, no, pues ya no hay que dar, ¿no? No, quién sabe qué estén haciendo con el dinero. Basta de hablar de aquellos que han tenido este riesgo de la avaricia. Y vamos a hablar o vamos a situarnos con la bendición que Dios tiene para quien elige la adoración. La bendición que vemos sobre Abel. Si tú vas a Hebreos 11, el versículo 4, ahora la Biblia cita a Abel. Así como encontramos el peligro con Coré, con Balaam, ahora vemos que la escritura dice, por la fe Abraham ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aún estamos hablando de ella. Aún estamos hablando de esta ofrenda. ¿Qué movió a Abel a presentar lo mejor? La fe. Presentó lo mejor de su rebaño. Tú y yo damos por eso, porque creemos, porque tenemos fe, porque creemos en un Dios bueno que tiene todo el poder para cuidarnos y guardarnos aún en la crisis y sobre todo bendecirnos en cualquier circunstancia.
Y por esto Abel presenta lo mejor, y viene y trae en adoración lo mejor de su vida, no las obras, sino da lo mejor. Dios busca eso de ti, de mí, no las obras, sino reclama lo mejor. Si te das cuenta, a lo largo de la escritura también encontramos que absolutamente todos, el hecho de poner a Dios primero los bendecía de inmediato. Y entonces tú y yo puede ser que a veces a Dios lo pongamos primero en muchas circunstancias, pero en la economía digamos, Señor, no, ahí sí no metas la mano. Ahí cuando la cosa vaya mejor, ahora sí lo empiezo a hacer. Pero si nos damos cuenta, absolutamente todos decidieron primero poner a Dios primero y después experimentaron la bendición. Y lo hicieron poniéndolo en primero, no por, pues a ver qué va a pasar, sino confiados en la clase de Dios al cual servían y el cual había prometido. Dios demanda la parte que le corresponde, no sobras. Es muy fácil terminar de recibir y decir, ay, esto para acá y esto para allá, y me voy para comprar esto al Buen Fin y esto para acá, y después, bueno, Dios, esto me sobró y bendíceme mucho, por favor. Quizá si nos centramos en lo que Dios hace en el tema económico, el dar primero, el dar los diezmos, el dar las ofrendas, implica fe. Y dice la escritura que sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Por eso, si yo no le doy ese lugar a Dios en mis finanzas, ¿cómo voy a ser bendecido? ¿Cómo voy a decir a Dios, abre los cielos? Si no lo pongo en primer lugar. Eso haces cuando está el sobre en tus manos. No es solo, ay, bueno, pues ya vamos a llenarlo y vamos a pasar. Tenemos que redirigirnos a la solemnidad del acto en el cual estoy diciendo, Dios, tú estás primero. Vengo puntualmente, no te traigo sobras, te traigo lo mejor, bueno, hasta los mejores billetes. ¿Qué haces? Luego dices, ay, que está feo, ahí lo voy a echar. Ay, que está roto. Ay, pues también, pues sí, ya me deshago de ellos. No, lo mejor. Y dice la escritura, si recordamos otra historia de bendición como la de Abel, recordarás en Primera de Reyes 17, la viuda de Sarepta y Elías. Y es impresionante cómo Elías, un profeta del Señor, hay crisis, no ha llovido, está crítica la situación. Esta mujer que ni siquiera nos dice la escritura su nombre, pero sí lo que sucedió, es padrísimo. ¿Por qué? Porque Elías es llevado por el Señor y el Señor le dice, ve a esa región, y ahí va, y él llega y le dice, ahí hay una viuda que te va a sustentar. Y entonces Elías llega, ve a la viuda y le dice, oiga, deme agua. Y la viuda va y le da agua, así como la gente de pueblo, ¿no? Oiga, si tú tocas en un pueblito, en una casa, oiga, ¿tendrá agua? Sí, como no, muy amables, así lo recibe la viuda. Pero aparte de eso, Elías le dice, pero tráigame también algo de comer, ¿no? Y ahí es donde la viuda dice, ¿qué pasa? No, espérate, es que no sabes, o sea, yo solo tengo un poco de harina, un poco de aceite, y planeaba hacer con 2 leños, cocinar un pan y comérmelo yo y mi hijo, y entonces tirarnos a morir. Y Elías le dice, está bien, pero sírveme, no tengas miedo, tú sírveme. Elías conocía este principio de poner a Dios primero. No desconfió Elías diciendo, oye Señor, ¿cómo que aquí me iban a sustentar y no tienen nada? Y ahora fíjate la incoherencia. Por eso te decía que matemáticamente suena imposible. ¿Por qué? Porque si yo te dijera, Enrique Camarillo el día de mañana va a ir a visitar a una persona en necesidad, y ahí voy, y tú te enteras que Enrique, en lugar de llegar con despensa, llegó y dijo, oiga hermana, prepáreme lo que tiene en el refri, ¿no? Y me lo como. ¿Qué harías tú?
me estarías devorando, ¿no? En Facebook ahí te enteraste que ese cuate se fue y le quitó lo poquito que tenía y no pudo él tragar con su barrigota ahí, no se pudo aguantar. No, sino ¿qué harías? De inmediato te encenderías, le estás quitando lo poco que tiene. Pero Elías le dijo: no tengas miedo, haz como te digo. Haz como te digo y no hay ningún problema. Y esa mujer decidió, bien pudo darle un patadón y decirle: sáquese, no, te vienes a burlar. Pero no, al contrario, ella fue obediente, honró a Elías y dijo: sí, aquí está. ¿Y qué dice la escritura? Que no le faltó absolutamente nada. Dice Primera de Reyes 17:15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Ahí estamos tú y yo frente a la crisis. Ahí estamos tú y yo frente a la crisis. Dios nos está diciendo: da lo que te corresponde, no tengas miedo. Y aunque afuera digan recesión, el dólar, crisis, sequía, no va a haber escasez. Y a veces decimos: hay un tema de prosperidad. Tú y yo que queremos creer que el bienestar económico es tener un granero lleno, pero no es así. No le dieron una alacena llena. Nunca escaseó. Nunca escaseará en tu casa. No habrá escasez. Y dirás: ¿cómo le hice? ¿Cómo se pagó todo? ¿Cómo me rindía más el dinero si me despojo del 10%? ¿Cómo? Es imposible, pero es una realidad, porque este principio es real y servimos al mismo Dios, al Dios de Elías, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Así que, iglesia, tienes que levantarte y regresar a la solemnidad y a la profundidad de decirle a Dios: vengo a adorarte en todo aspecto. Vengo a ponerte a ti primero. El primer día de la semana vengo el domingo, vengo con lo mejor, vengo sin sueño, bañado, vengo contento y te pongo a ti primero. Y también, ¿sabes qué, Dios? Cuando, que el sobre, no me voy, se me olvidó algo en el coche, ya pasó. Bueno, pues ya será otro día. No, sino al contrario, decir: espérame. Y ir y buscar y decir: oye, no te he dado. Así como cuando buscas a alguien que te debe, no, me debe, no se me va a ir, no, esto. Así corre para dar. Así corre bajo este principio en el cual Dios va a bendecirte, y no solo a ti, cuidará de tu familia, cuidará de tus hijos. No pienses en almacenar y las herencias. La mejor herencia que le puedes dar a tus hijos es que conozcan a Dios y que le sirvan a un Dios de poder. Si continuáramos, hay muchísimas historias que nos hablan hoy de que esto funciona, no solo en la escritura. El fundador Truett Cathy de Chick-fil-A, de estos vendedores de pollo, platicaba hace poco con el pastor acerca de ellos. El congreso que tuvimos fue una bendición. Si no estuviste aquí, qué mal, te perdiste de algo enorme. Estuvo aquí uno de los hombres que tiene hoy a bien administrar parte de la cadena de Chick-fil-A. Pero fíjate, este fundador, cuando empiezan las tiendas de pollo a vender pollo en Estados Unidos, él dice: nosotros vamos a cerrar los domingos, porque yo creo que ese es el día del Señor, el día más importante para vender pollo. Él elige cerrar todos sus restaurantes para que la gente fuera. Hoy en día Chick-fil-A se posiciona en una de las cadenas que venden más pollo en Estados Unidos, porque decidieron honrar a Dios, ponerlo primero. Y este hombre no se dio y no le dijeron: oye, pero abre los domingos. O sea, dales un permiso de ir temprano, pero abre, vende. No le presentaron una sugerencia empresarial y esto, y quién se ha robado mi queso, y no. Sino él dijo: yo creo y estoy convencido de que hay que poner a Dios primero, y Dios prosperará. Y velo, son prósperos.
Y quiero ir cerrando con esto. Dice Proverbios 3, el versículo 9: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Si en nuestras finanzas Dios está primero, y si aprendemos a poner a Dios primero en nuestro tiempo, en nuestra vida, en todo, entonces Dios bendice nuestras vidas. ¿Cómo puedo poner a Dios primero en las finanzas? Eso es el diezmo. Esa es tu ofrenda. No es una idea ocurrente de la iglesia, no es una idea, se van a quedar con tu dinero. A veces incluso decimos, no, pues que me digan cuál es el proyecto y si aporto. Tú y yo no somos empresarios. Los empresarios aportan para proyectos, pero tú y yo damos en fe, reconociendo a nuestro Dios con nuestras finanzas. Si tú necesitas un proyecto para dar, estás viviendo en avaricia. Y te ruego, te imploro que renuncies a la avaricia y pongas a Dios primero. Y te lo digo porque lo he experimentado. Yo también a veces titubeo y digo, ay, híjole. Y cuando siento eso de inmediato digo, no, ahí va más. ¿Por qué? Porque renuncio a la avaricia. Porque nunca va a estar primero lo económico antes que tú, mi Dios. A través de eso hay bendición. Y hay bendición en nuestra casa. Nunca falta, no hay escasez. Dios es bueno, Dios provee absolutamente todo. Y esto no solo es para las personas que trabajan, también para los jóvenes, para cualquier persona. ¿Por qué? Mi primer diezmo fue de 2 pesos y me daba mucha vergüenza. 2 pesos. Hoy no te voy a decir, pero Dios es bueno. Nunca me avergoncé porque entendí que era ponerlo primero y decía, pues que les dé risa abrir el sobre y encontrar 2 pesos y 1 peso, 1 peso y 50 centavos de ofrenda. No, la realidad es que mi corazón anhelaba poner a Dios primero y lo sigue anhelando, pero es una lucha que tú y yo tenemos que decidir. Así que con esto concluyo. Y quiero que pongas mucha atención ahí en tu lugar. Si te das cuenta, a todos nos repartieron un sobre. Y tú decías, ¿qué onda? La liturgia siempre dice que después del tema de las oraciones yo tengo que pasar con mi sobre. Si te hace falta un sobre en este momento, levanta tu mano. Si te quedaste sin sobre, levanta tu mano. Que nadie se quede ahí fuera de este principio. La verdad es que si tú y yo reconocemos a Dios en todo, Dios siempre va a prosperarte. Y cuánto más en las finanzas, cuánto más en lo financiero, que prácticamente te pelees por decir, oye, yo quiero poner a Dios primero en mis finanzas. Prepara ahí en tu lugar tu sobre, pero hazlo en un acto de solemnidad. Regresa a ese punto, ahorita que lo estés llenando, regresa a ese punto y di, sí, estoy siendo honesto. Con esto estoy reconociendo y te estoy dando la parte que a ti te corresponde, Dios. Con centavos, con todo. Te estoy diciendo, no me quedo un peso, no discuto contigo un peso, sino te digo, esto es lo que te corresponde y es lo mejor. También medita ahí tu ofrenda. Y no tengas miedo, te digo como Elías, no tengas miedo. Si ahorita dices, es lo último que traigo. Si eso es lo que debes darle a Dios, hazlo. Y te digo como Elías, no habrá escasez. Haz esto primero y vas a regresar y vas a decir, wow, wow. Y te vas a asombrar. Yo también vengo listo, es un principio, a mí me encanta. A veces mi esposa me veía raro porque pues echaba así cada centavo, ¿no? Y no me lo gastaba, no lo jineteaba tampoco. Yo decía, esto es de Dios, y lo apartaba y hasta luego decía, oye, pero ahí tienes tantito y podemos agarrar en lo que. Yo decía, no,
No, mejor vamos, sacamos al cajero o eso, pero eso es intocable. Empieza a ver así las cosas de Dios. Son intocables, no son negociables. No te dispongas a decir otro día o el próximo domingo. No, así como llegue, di: esto no es mío, esto es tuyo. Yo confío en ti. Si estás listo ahí en tu lugar, toma ese sobre, pero con toda la solemnidad del acto. No estás dando a la iglesia, aunque la verdad es necesario. ¿Qué te falta? Ve nada más. Ve las instalaciones, ve la excelencia de poder estar aquí disfrutando de sus palabras tan cómodos. Pero no lo estás haciendo para la iglesia, lo estás haciendo en este momento, diciéndole a Dios: aquí está. Y si te has equivocado y no lo has hecho antes, tranquilo, no hay problema. Así como Dios le dijo a Caín: ¿por qué estás así? ¿Por qué te enojas? Si hicieras el bien, serás prosperado. Todos tenemos la oportunidad de decir borrón y cuenta nueva. Por eso entregó su vida a Cristo en la cruz. Así que tú ahorita, si no lo has hecho, si no lo has hecho bien, si lo habías estado haciendo en desánimo, no te preocupes, hazlo. Entra en esa solemnidad de decir: aquí traigo la parte que te corresponde. Así que, hermano, hermana, quiero que pases a entregar tu sobre, pero solo te pido que vengas en completo orden y que lo deposites, y al depositarlo digas: te estoy honrando a ti, esto es tuyo, esto te pertenece. No están las finanzas por encima de mí o no me gobiernan. Yo puedo ser prosperado por ti, no solo en el Buen Fin, no solo un día, sino todos los días del año son Buen Fin para aquel que confía en Cristo Jesús. Así que pasa en esa solemnidad, en orden, deposita ahí tu ofrenda, tu diezmo, y regresa a tu lugar. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacerlo juntos.